Ustedes sí han visto antes en el colegio, quizá aquí se han estado preparando y ay, están llegando. ¿Sí se acuerdan del átomo? A ver quién me va diciendo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha visto el tema átomo? ¿Conoce? A ver quién me ayuda. Yamil, Farid, Diego, Marjorie, Daniel, César, Dariana. ¿Qué es el átomo? ¿Lo conocen? ¿O es la primera vez que escuchan del átomo? Recuerden que pueden activar su audio o pueden escribirlo por el chat. Lo importante es que participen. Por ahí alguien iba a decir, ¿qué es el átomo? ¿Hola? ¿Nadie? Átomo, ¿saben lo que significa? Ah, ya por aquí tengo respuestas, ahora sí. El átomo son partículas que se encuentran en nuestro ambiente. Ya, gracias. A ver, otra idea de átomo. Pueden usar el chat para poder participar. De repente no quieren activar su audio, no pueden hacerlo. ¿Quién más? Átomo. Y si no lo saben, a ver, fíjense qué les aparece cuando ponen átomo ahí en internet. ¿Quién me dice? ¿Quién más? El átomo son partículas pequeñas. Pequeñas. ¿Más pequeña que una célula o más grande que una célula? A ver. Más pequeña, profe. Insignificante, así es. ¿Y cómo creen que es el átomo actualmente? Miren, esta imagen, ¿dónde está? Ahí está, ahí se mueve. Es la que se nos queda en la cabeza cuando nos hablan de átomo. Te dicen átomo o ves por ahí un polo, una figura en algún comercial, en alguna serie, en algún dibujo. Y esta imagen de frente decimos, ¿eso qué era? Ah, ese es un átomo, decimos, ¿cierto? Sí, seguro lo han visto. Como dicen por ahí, es algo que está en nuestro ambiente, pero más que estar en nuestro ambiente, es algo que forma la materia. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de la materia? Aquello que tiene masa y volumen, y tenemos como ejemplo, pues, el agua, el aire, una madera, el oro, el calcio. Lo más pequeñito de la materia, o lo más pequeñito de un elemento químico, es el átomo. Pero esta imagen que se ha quedado con nosotros no representa el modelo actual y no representa el modelo inicial. Sin embargo, es algo representativo para nosotros. Hablar de átomo es hablar de este dibujo. Así que vamos a conocer un poco de la historia del átomo. ¿Se acuerdan de algunos personajes en el átomo? ¿Han escuchado de algún personaje que se relacione con el tema de química del átomo? ¿Quién me dice? Que dentro de ella están los electrones y los protones y los neutrones. Ah, tú me estás hablando del modelo actual, así es. Protón, neutrón y electrón. ¿Y saben quién descubre el electrón? Antes de empezar. ¿Alguna de las partículas saben quién es el descubridor? ¿Han escuchado de alguno de ellos? En el colegio. Profe, Thomson. Thomson, muy bien, así es. Hoy vamos a mencionar, por ejemplo, a Thomson, pero antes de Thomson hay toda una historia. Empezamos entonces. Veo que sí tienen la idea. Y apuesto que varios de aquí, más adelante, ustedes están más cerquita que el otro grupo, a postular a las universidades. Y de hecho, pues que tienes que estar revisando modelos atómicos si vas a uni. Así que sería bueno que hagas una línea del tiempo, algo sencillo para que te ubiques. ¿Quiénes son los personajes? Y si no vas a uni, quizá vas a San Marcos. San Marcos, ahora su pregunta de eco te menciona ahí,
Según los estudios de Rutherford y Chatwin, ¿no? El átomo y sigue y sigue y sigue. Entonces, para que no te asuste o para que no digas quiénes son ellos y quién está antes o en qué época están, sería bueno que hagas una especie de línea del tiempo y te ubiques en la historia. Esa historia empieza en épocas antes de Cristo. Ustedes saben que se buscaba explicación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y una de ellas es, ¿de qué está formada la materia? ¿De qué? ¿Qué forma la materia? ¿Será continua? ¿Será discontinua? ¿Estará formada por paquetitos? ¿Estará formada como un chorro de agua? ¿Qué? Y la respuesta más conocida a ese interrogante es esta de aquí, la de Aristóteles. Bueno, en verdad fue de Empédocles y luego se conoce por Aristóteles. Él responde utilizando a los 4 elementos. Él te habla de una materia, pues, que va a ser como un chorro de agua, ¿no? Que va a ser uno solo. En cambio, la otra idea de paquetitos en la materia es de Leucipo y Demócrito. Aquí ya aparece con estos personajes, con Leucipo y Demócrito, aparece la idea de átomo. La palabra átomo, por eso si te dicen quién acuña o quién introduce este término de átomo, que por cierto ustedes seguro conocen, que la palabra átomo tiene un significado. ¿Qué significa átomo? Átomo. Sin división, ¿cierto? Entonces, aquí aparece cuando se creía que si la materia se divide, va a tener paquetitos indivisibles, indestructibles, a lo que vamos a llamar átomo. Pero estamos en épocas antes de Cristo, por lo tanto, solo se conoce como ideas filosóficas, ¿no? No había ciencia en esa época. Entonces, esas ideas de átomo o esa idea de átomo, digamos que no se le tomó mucha importancia. Y por eso es que pasaron muchos años, más de 2000 años, para que nuevamente la idea de átomo como partícula indivisible lo tome en cuenta el señor Dalton. ¿Han escuchado de Dalton en algún momento? En CT, quizá alguno lleva CT, quizá llevan biología, lo llevan separado. ¿O han escuchado el daltonismo? ¿Saben lo que es una persona daltónica? ¿Qué pasa si yo te digo, saben, yo soy daltónica, chicos? ¿Qué supones que tengo? ¿Es alguien que solo ve blanco y negro? Que no distingue los colores. ¿Qué colores? ¿Que no pueden percibir los colores? ¿Qué colores? ¿Todos? A ver, imagínate, yo te digo, No soy todos. daltónica. ¿Solo blanco y negro? No. Mire, si yo te digo soy daltónica, no voy a diferenciar el color rojo ni el color verde. Y saben que esa enfermedad que se transmite por la carga genética justamente lleva el nombre haciendo referencia a John Dalton, porque cuenta la historia que John Dalton padecía de esta enfermedad, no podía distinguir esos colores, rojo y verde. E incluso por ahí hay una anécdota donde su hermano le hace una broma con el traje rojo, al cual él sale puesto, sin darse cuenta porque no distinguía ese color. Entonces, John Dalton trataba de dar solución o investigar o saber, pues, a qué se debe que no pueda distinguir dichos colores. Pero en esa época todavía no estaban las famosas leyes de Mendel. Entonces, no saben cómo darle solución o no saben cómo darle solución a la enfermedad de Dalton. Así que Dalton dice, cuando muera, quítenme los ojos para que lo puedan estudiar. Sin embargo, se sabe que el daltonismo es una enfermedad que puede tenerlo tu abuelo, pero tú no.
o tu papá no, pero tu hijo sí, porque viene en nuestra carga genética. Entonces, en honor, ¿no? O haciendo referencia a John Dalton, se le da ese nombre. Daltonismo es una enfermedad de herencia. John Dalton va a estar presente en química en distintos temas. Gases o estado gaseoso, estequiometría, pero aquí lo vamos a ver presentando su teoría. Él retoma las ideas de los griegos Leucipo y Demócrito y menciona que el átomo es la partícula más pequeña, pero de un elemento químico, dice. Los átomos, y se lo imagina así, no es que él haya creado un bosquejo, no. Él se imagina que el átomo es una partícula indivisible, indestructible. Aún en las reacciones más violentas, este no se va a dividir, no tiene división. Por lo tanto, Dalton no te hablaba de las partículas que tu compañero dijo, protón, neutrón, electrón, nada que ver con eso. También te menciona que si son de un mismo elemento, todos son idénticos, cosa que en la actualidad no cumple, porque existen los famosos isótopos, carbono 12, carbono 14, para saber qué tan antiguo es un resto. Entonces su postulado lo tenemos que tener en cuenta, sí, porque digamos que es la base, por eso se le conoce como el padre de la teoría atómica, porque gracias a él, o a partir de él, empezamos a estudiar nuestros modelos atómicos. Mire, año 1800 aproximadamente. Si son átomos de elementos diferentes, pues son diferentes, decía él. Y si se van a unir estos átomos para formar un compuesto, entonces debe ser de manera sencilla, de manera entera. Claro, eso es cierto, eso sí. Eso es algo que rescatamos de Dalton. ¿Saben por qué? Porque si yo te digo, busca fórmula de tal, busques la fórmula de quien busques, siempre vas a tener números enteros. No puedes imaginar una fórmula donde esté 3/4, 1/2, no. Sabemos que los átomos van a formar compuestos cuando se relacionan de manera entera, pues. Así que estos postulados sí o sí los tengo que tener en cuenta. Además, lo estamos viendo de manera facilita. Sin embargo, la idea de átomo indivisible, átomo que no tiene partículas, átomo que es como una esfera, cae debido al descubrimiento del electrón. ¿Qué signo tiene el electrón? ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es el signo del electrón? A ver, busquen al electrón. ¿Dónde está en la actualidad el electrón? ¿En el núcleo o fuera? ¿Dónde está el electrón? ¿O qué signo tiene? El signo del electrón es una E con un menos arriba, con una rayita. Gracias, Carlos. Eso significa que es negativo, ¿no? Carlos ya nos dijo que el electrón es una partícula, que vamos a ver la próxima clase, y recuerden, es negativo el electrón. Ese electrón se descubre gracias al estudio de rayos que salían de una placa. Se coloca un tubo, así como el que estás viendo, y en ese tubo se coloca gases y se conecta a una fuente de alto voltaje. Y Thomson, a esos rayos que salían desde el cátodo, que por cierto hace pruebas, coloca placas alrededor, y se pregunta qué signo, ¿tiene signo? ¿Qué son esos rayos? Coloca en el centro una especie de molinete, voy a ver si me sale el dibujito. Mejor voy a dibujarlo así, más bonito. Él se preguntaba, esos rayos,
Imagínate que este es el tubo. Y desde esta plaquita salen los rayos. Pero para ver si esos rayos son energía o son materia, coloca una especie de aspa de molino, algo así. Si fuese energía, solamente pasaría, ¿cierto? Pero si son paquetitos, golpean a esas aspas y hacen de que esta aspa se empiece a mover. Y eso le hace suponer que esos rayos son partículas que tienen masa. Thomson dice, estos rayos tienen masa. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo poner para saber si esos rayos tendrán carga, esos rayos? Quitemos esto. Ahora vamos a poner placas. Vamos a ver si me salen las placas. Positiva, negativa. ¿Qué pasa si es que esos rayos hacen esta desviación? Mira, cuando yo le pongo placas, hacen esto. ¿Qué puedes suponer tú? ¿Por qué hace esto? ¿Qué pensarías? ¿Por qué se acerca al positivo y por qué se aleja del negativo? ¿Qué se supone? ¿Quién me dice? Ideas. ¿Qué signo crees que tiene esos rayos que salen del cátodo? ¿Qué signo crees que tienen? Si es que se va acercando Positivo. al... Positivo, profe, positivo, positivo. Mira, si fuera positivo, en física, ¿qué nos han dicho? ¿Positivo y positivo se acerca o se repelen? ¿Qué sabemos? A ver, ¿positivo y positivo se acercan o se repelen? Porque ya tenemos una idea. Esos rayos tienen masa, tienen carga. ¿Qué carga? ¿Positiva o negativa? ¿Quién me dice? Sin miedo. Positiva, profe. Pero si fuese positivo, ¿por qué se acerca al positivo? Negativo. Negativo, entonces. Claro, mira, ellos tienen signo negativo. Por eso es que se va alejando de la otra placa que yo le puse signo negativo. Y ya tenemos otra idea para esos rayos. Esos rayos no solamente tienen masa, esos rayos también tienen carga. Y no cualquier carga, tiene carga negativa. Entonces, por sugerencia, Thomson le da el nombre a esos rayos que salen del cátodo, esos rayos catódicos, los llamamos electrón. Y así lo van a ver representado al electrón. Y se descubre la primera partícula que está dentro de nuestro átomo. Claro que este dibujito está feo comparado con lo que les puse aquí. Pero esa es la idea, mira. Ahí están las placas, no está el molinete, pero con esto, con el descubrimiento del electrón, Thomson deja de lado al átomo indivisible que mencionaba Dalton. Y plantea un modelo, dice, bueno, los electrones deben estar incrustados alrededor de todo el átomo. Algo así como un budín o pastel de pasas. Debe ser como un pastel, una esfera positiva, donde están ahí los famosos electrones. Mira, estos son los electrones incrustados. Ella te habla de un átomo neutro, ella te habla de cargas. Existen partículas cargadas. Y esos son nuestros electrones. Después, la historia continúa con
el núcleo. Se tiene que descubrir el núcleo, porque sabemos en la actualidad que el átomo tiene una zona muy pequeñita, que es el núcleo, y afuera están esos electrones. ¿Cómo se descubre el núcleo? Bueno, para poder hablar del descubrimiento del núcleo hay todo un acontecimiento. Y ese acontecimiento se le conoce como radioactividad. ¿Quién descubre el núcleo? Rutherford. Esos personajes o estos personajes que estamos mencionando, si postulas a cualquier universidad, UNI, San Marcos, los tienes que conocer por cultura general. Rutherford descubre el núcleo, el centro del átomo. ¿Qué es lo que hace? Hace como un disparo, como si fuese un disparo. Agarro mi hoja y empiezo a disparar. Claro que no es con una pistola. Utilizo una lámina muy fina de oro y lo que va a utilizar como si fuesen balas, van a ser partículas positivas. Ese material no solamente libera energía, sino que también libera, para nosotros nuestras balas van a ser las partículas alfa. ¿Quiénes son las partículas alfa? ¿Este elemento lo conoces o no? ¿Qué elemento es? Hola, ¿qué elemento es? Busquen en su tabla. ¿Conocen o no conocen? ¿Es el helio? Así es. Las partículas alfa van a ser núcleos de helio. ¿Ven que he puesto al elemento helio, pero arriba una carguita positiva? Digamos que las balas que él va a utilizar son partículas alfa. Se da cuenta de que cuando llegan esas partículas hay un rebote. Llegan, rebota. Si esta partícula alfa es de signo positivo, ¿por qué rebota? Debe ser que ahí, en el átomo o en los átomos, hay algo positivo. ¿Quién es ese algo positivo? Es el núcleo. El núcleo es positivo, dice Rutherford. Y gracias al descubrimiento del núcleo es que presenta su modelo. ¿Cuál es el modelo de Rutherford? Conocido como el sistema planetario. Su modelo parece el Sol y los planetas alrededor. El centro, que sería el núcleo, y alrededor están los electrones, girando. Ella te habla de un átomo que presenta núcleo. Ella te habla acerca de los electrones que están alrededor del núcleo. De un núcleo pequeño, diminuto, muy denso, pero de carga positiva. Sin embargo, si esos electrones están girando alrededor como son negativos y el núcleo es positivo, en algún momento lo jala y colapsa. Digamos que él no puede dar una explicación total, por eso es que su modelo se queda como parte de la historia. Nosotros no estudiamos o no seguimos pensando en el átomo como el modelo del sistema planetario. No. Le faltaba otros conceptos, y es por eso que Bohr, el que continúa en la historia, después de Rutherford, es Bohr. Bohr se da cuenta que el modelo de Rutherford no está mal, simplemente que el modelo de Rutherford no tiene cómo explicar o cómo decir que no hay un colapso en el átomo. Y él decide introducir conceptos de física moderna, conceptos que no había utilizado Rutherford. Por eso es que muchas veces cuando buscas en internet un dibujo de Bohr, de su modelo, o del modelo de Rutherford, te salen como si fuese el mismo. Parece que fuese el mismo. La diferencia es que él te habla acerca de niveles
donde está el electrón. Pues el electrón no está en cualquier lugar, el electrón está girando alrededor, pero en niveles. Y si es que hay un salto de un nivel superior a uno menor o de uno menor a otro mayor, esa energía que se libera o se absorbe es en forma de fotón. Para él el fotón, bueno, para él no. El fotón es un paquete de energía. Esos paquetitos de energía conocidos como fotones o cuantos de energía aparece por Max Planck. Posteriormente, Einstein le cambia el nombre a fotón para poder explicar su efecto fotoeléctrico. Pero el nombre inicial del paquete de energía es el cuanto de energía. Él introduce algo más. Pero este no es el modelo que vamos a estudiar en la actualidad. En la actualidad hablamos acerca de una nube electrónica y de lugares probables donde posiblemente está mi electrón. No se puede saber exactamente dónde está, posiblemente. Entonces no se olviden, la diferencia va a ser, porque a veces buscando en internet nos sale algo parecido entre Rutherford y Bohr. La diferencia es que él introduce conceptos modernos, física moderna, y no solo eso, sino que también te habla acerca de niveles de energía. Ahora, para ver si han estado atentos, necesito que todos me ayuden con estas preguntas. Quiero que me digan la clave que creen que es correcta. Puedes activar tu audio, aunque de preferencia esta vez me gustaría ver tu clave en el chat para compararlos. Tienen 1 minuto para poner su clave. ¿Quién tiene respuesta? ¿Qué marcamos, chicos? Gracias, yo tengo una respuesta. ¿Quién más? Por si acaso dice según Dalton. A ver, ¿quién más me ayuda? Necesito más respuestas. César nos dice solo la 3. Entonces su clave es la C. ¿Quién más? Vamos a contestar entonces. Según los postulados de Dalton, gracias Carlos. Carlos me dice que es 1 y 2, entonces eso es la D. ¿Alguien más se anima? Antes de que empiecen. Los
átomos de un elemento son iguales? Bueno, para John Dalton, sí. Átomos que pertenecen en la actualidad, no, profesora. Claro, pero aquí dice, según los postulados presentados por Dalton. Y él imaginaba un átomo indivisible, indestructible, un átomo donde si pertenecen a un elemento son idénticos, si pertenecen a elementos diferentes son diferentes, ¿se acuerdan? Los átomos para Dalton son indivisibles aún en reacciones químicas violentas. Sí, para él no se podía dividir. Los átomos pueden formar iones. Él no te habla de carga, menos de los electrones. Por lo tanto, la respuesta es la D. Una más antes de pasar al quizzes. Número 2. ¿Está? ¿Me ayudan? ¿Qué clave marcarían? ¿Alguien? Ya vamos a contestar. Indica verdadero o falso. En el modelo de Thomson, ¿se acuerdan cómo se llamaba su modelo? Budín de pasas, ¿no? O se conocía así. El átomo es una esfera positiva con electrones que están insertados como si fuese pasas en un budín, de tal manera que neutralizan a la carga positiva. Sí, él ya te hablaba acerca de carga. Rutherford descubre el núcleo. Por lo tanto, su modelo es conocido como un átomo con núcleo, como un sistema planetario. Y la última es muy importante, por eso esta vista o PPT va a quedar como tarea, la número 11 y la número 12, ¿ya? Esa es la tarea. Esta de aquí y también esta de aquí. En esta última, cuidado porque dice Thomson determina la carga del electrón. Eso es falso. Lo realiza Millikan. Él descubre o le da el nombre a esas partículas llamadas electrones, pero la carga no. Ese es Millikan. Entonces estas dos vistas quedan como tarea. Y mi clave sería entonces la letra C.